Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar este miércoles con todos nosotros. Han visto en las primeras imágenes el invitado de esta noche. Bueno, para mí es un lujo porque contar aquí en este estudio con Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, es, bueno, para mí es una auténtica delicia, por todo lo que Francisco Barea ha aportado y está aportando a la ciudad de Ferrol, que saben que es pues mi pasión. Por un lado, belleza en tal y como está quedando toda la obra nueva del puerto, que es impresionante. Bueno, yo creo que él ha conseguido que el muelle deje de ser muelle y pase a ser puerto. Yo creo que eso es una dimensión. Puerto exterior, puerto interior, todo lo que está, la nueva urbanización del puerto que desde luego merece la pena verse. Por otro lado, como motor industrial de desarrollo de lo que puede ser la comarca, en su plan de captación de empresas y en su plan dinamizador para que estas empresas vengan aquí. Vamos a hablar de ello también, del suelo industrial. Por otro lado, las comunicaciones. En este momento se está terminando la obra del ferrocarril y ahí tenemos un problema, que nos lo va a contar también. Bueno, yo creo que esta noche va a ser interesantísima y ya sin más, pues paso a presentarles a Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol. Muy buenas noches. El mejor presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol. Eso no me toca a mí valorarlo. Eso nos toca a los demás. Yo creo que la complicidad que tú has hecho desde que llegaste hace 3 años y poco, 3 años y medio, sí, con la ciudad ha sido impresionante. Y es además la clara muestra de que cuando colaboran las administraciones, las ciudades salen adelante. Es una premisa que debe de ser así. Es verdad que las administraciones estamos al servicio público y el servicio público deberíamos de entre todas unirnos para que de verdad se cumpla ese servicio público, ¿no? Tengo que decir que no me gusta nada compararme porque yo nunca tendré nada que decir de mis antecesores, cada uno ha hecho lo que ha podido o lo que ha salido, lo que le ha salido, por lo tanto todo es positivo siempre. A mí me ha tocado una época en la que hemos entrado en una gran transición, un gran cambio, y había que afrontarlo, y bueno, lo hemos afrontado desde el punto de vista con relaciones con la ciudad, como muy bien has dicho, y luego está el otro cambio, que es el que nos está haciendo mucho daño, el cambio de la transición energética, que a nosotros, particularmente a Ferrol, le está haciendo muchísimo daño. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Cuando tú coges una cartera de lo que sea, se te entrega un paquete y ese es con el que tienes que lidiar. No sirve de nada ni hablar de lo que estaba, ni del pasado, ni de lo que se hizo, ni de lo que se dejó de hacer. Aquí se viene a resolver problemas y a sacar adelante las cosas y nada más. Por tu trayectoria profesional, tú has tenido momentos muy complicados y momentos muy brillantes. Y entonces en la adversidad yo creo que se forja. Las personas se forjan en la adversidad, salen mucho más fortalecidos. Entonces, tú te has encontrado, cuando entras en el puerto, con un problema enorme que has dicho, la transición, esa transición, que no es tal transición. No. O sea, es una imposición de un algo nuevo, sí o sí. Y eso supone al puerto un auténtico problema, que es cuando tú lo coges. Porque el famoso carbón del que dependía prácticamente el puerto, este año está en cero. Cero. ¿Cómo es esta situación? Bueno, es una situación que se ve venir, lógicamente, porque hay un momento en el que se toman unas decisiones en Europa demasiado drásticas. Sí. Yo creo que el tiempo pone las cosas en su sitio y creo que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado a nivel europeo, a nivel nacional, nos hemos equivocado, pues solo hay que ver las empresas de automóviles, la situación que están, ¿no? Sí. Que nos hayamos equivocado no significa que no tengamos que buscar soluciones. Nosotros hemos sido muy, muy damnificados con esto. De un día para otro, el carbón se dice que se acaba. Esto nos da una pequeña transición pues, de 2 años en el que el carbón es muy residual, pero que algo suma. Pero es que este año que acabamos de cerrar, el carbón ha sido cero. Que se muevan 200.000 o 100.000 toneladas de carbón en el puerto es insignificante, es cero. Eso no solamente lastra los tráficos, que al final los tráficos hay que entenderlos también por el valor a mayores que tienen, porque
el carbón es muy voluminoso, pero no es exactamente, no repercute exactamente en una gran cantidad de dinero, ¿no? Sí que es verdad que nos hace daño, porque tenemos un volumen de negocio que nos ha bajado mucho. Hay que acordarse que Alcoa nos está también lastrando mucho, pero los tráficos tenemos que empezar a pensar, y Ferrol en el futuro tiene que pensar en eso, y en eso estamos, en que no hay que irse, o no tenemos por qué irnos a grandes volúmenes, pero sí tenemos que intentar. Pongo el ejemplo de Vigo. Vigo mueve 5 millones de toneladas cuando tiene un buen año, pero factura muchísimo más dinero que nosotros, porque el producto que mueve Vigo es distinto, tiene muchísimo más valor añadido que el nuestro. Y ese es el objetivo que Ferrol tiene. Ferrol tiene que llegar a esta transición, nos tiene que hacer ir a otros tráficos que nos generen eso. ¿Qué otros tráficos? Hay que líquidos. Sobre todo los líquidos, que tenemos un avance importante en eso, porque ya somos importantes, porque no hay que olvidar que Reganosa y Forestal están ahí, son empresas que siguen creciendo, tenemos una estabilidad importante, aunque este año no ha sido un buen año de Forestal, pero es algo que ha pasado este año. Y luego las dos grandes terminales de líquidos que estamos haciendo en el puerto exterior, que están en obras ahora mismo. Ahora Masol está en obras para hacer aceites, pero lo que era en Tabán, DBA, terminal líquidos de Ferrol, ahora mismo ya ha demolido los depósitos, están en esa transformación que a finales del 26 se acabará, y entre los dos, bueno, DBA moverá biocombustibles avanzados, gasoil y gasolina también. Nos van a dar unos tráficos cercanos al 1 millón de toneladas entre los dos, que va a ser muy importante sumado a los demás que nos van a dar Reganosa y Forestal, ¿no? Y eso tiene que ser uno de los focos. El otro, la terminal, pero la terminal de contenedores necesita el tren, sí o sí. Sí o sí. No, es que no es concebible. En España solamente hay una terminal, que no recuerdo, la Semira, no me acuerdo cuál, que no tiene terminal ferroviaria. Todos los demás puertos que tienen una terminal de contenedores tienen tren en la terminal de contenedores, como es lógico y normal, ¿no? Aparte, el tren va a repercutir mucho, lógicamente, en la terminal de contenedores, pero también en los líquidos, muchísimo. Sí, también en los líquidos, porque van a salir vía... Porque van a salir. Tenemos el futuro que nos viene es el futuro ligado a las nuevas energías y a los nuevos combustibles, no solamente de la automoción, de los barcos, nuevos combustibles que se están desarrollando en la aviación, y los mayores centros logísticos de todo eso van a ser los puertos, no solo Ferrol, los puertos en general. Y aquí va a haber importantes crecimientos de estos tráficos, muy importantes. Y habrá entrada por mar, pero también tiene que haber entrada y salida por ferrocarril. Claro. Es muy importante porque habrá plantas situadas en zonas, porque no van a estar en los puertos, que tienen que meter estos líquidos. Por lo tanto, eso va a ser otro gran foco en el que tenemos que centrarnos también nosotros, que estamos en eso, y nos va a dar lo que va a ser el futuro del puerto de Ferrol. Pero vosotros, en vuestro compromiso, que además esa inversión ha salido de vuestras arcas, de las arcas del puerto, digo la inversión del ferrocarril, vosotros habéis cumplido, porque en 2026 el tren va a estar ya operativo. Pero claro, el tren está operativo, puerto exterior con puerto interior, pero el tren tiene que salir a la meseta. Correcto. Ahí nos encontramos con Adif, que es el responsable de las infraestructuras de tren, cómo no llega a la vía, porque la vía en este momento es lentísima, tanto para pasajeros como para mercancías. Eso tiene algún... Ah, bueno, y un inciso, que curiosamente el tren de Ferrol, que lo habéis financiado vosotros, el propio puerto es el que ha pagado ese tren, frente a el puerto exterior de La Coruña, que el tren que va al puerto exterior de La Coruña está financiado con fondos europeos, y estos ya no tienen problema. Entonces, es un agravio comparativo, es escandaloso. Sí, Ferrol tiene que reivindicar sí o sí, como bien has dicho, la línea ferroviaria, hay que estar continuamente reivindicando que merecemos otra cosa. Claro. En el caso de nuestro acceso, solo pedimos la igualdad con los demás. Exacto. Da igual La Coruña que el puerto que sea. Nosotros hemos recibido 32 millones de fondos europeos, pero hasta los 110 aproximadamente que va a costar el tren, los pone el puerto. Los pone el puerto. No los pone, que lo he dicho varias veces, el puerto no recibe fondos de los presupuestos del Estado.
Los puertos viven de los ingresos y del volumen de explotación y del resultado de esa explotación. Nosotros vivimos de nuestros recursos, por lo tanto vamos a tener que endeudarnos posiblemente para poder pagar completamente el tren. Sí. No es un problema endeudarnos, una empresa cualquiera se endeuda, Sí. no tiene ningún problema. Pero sí es verdad que, hombre, deberíamos de tener con los demás puertos igualdad. No pedimos nada más que eso. Es verdad que la salida por tren a las mercancías no es tan problemático como la salida de pasajeros. Ajá. La salida de pasajeros, la palabra que define, pues es vergonzoso. Sí. Tener un tren de aquí a La Coruña como tenemos. Que tarda hora y media, Eso es en el que en eso este es, momento está el tren Chuchú hasta La Coruña, porque es un tren turístico el que te lleva a La Coruña con todo lo que eso implica. Es una vergüenza. Eso es vergonzoso. Otra cosa es que las mercancías no necesiten ni esas velocidades, ni necesiten esos, solamente necesitan unas frecuencias determinadas. Ajá. Y lo más importante quizá de todo lo que necesiten es apartaderos de vía para el cruce con otro tren. Sí. Todo esto es lo que hay que reivindicar y es lo que Ferrol tiene que hacer sí o sí, independientemente del color político y de quien esté en el momento que esté. No podemos estar en el tercer mundo como estamos ferroviariamente hablando en Ferrol, porque además, si tuviéramos una alternativa, pero no la tenemos, porque la carretera tiene un peaje elevadísimo y por lo tanto no hay alternativa. Eso es importante, ¿no? Luego, para las mercancías el único requisito que tenemos es que a finales de año, o sea, el año que viene entrará en servicio la vía, pero mediados o finales del año que viene debería de tener acabada la obra ADIF, la obra que hace desde la estación de tren hasta el puerto. ADIF ha licitado esa obra, son 22 millones en un convenio con nosotros. ¿En qué consiste esa obra? Esa obra consiste en que desde donde está la zona de servicio del puerto, Sí. que es aproximadamente del viaducto donde se accede a la Malata, desde ahí hasta la estación de tren, que prácticamente es todo túnel, es 1,8 kilómetros me parece, prácticamente todo túnel, hasta la estación. ADIF le va a remodelar, metiendo un tercer hilo, cambiando traviesas, tercer hilo es FEBE, traviesas y los gálibos. Ya va a quedar prevista una futura electrificación de la línea. Bien. Esa obra está en licitación, creo que ya el adjudicatario debería de estar ya, y tiene una ejecución de entre 18 y 20 meses, que implica el corte de la vía. Entonces, si ADIF empieza la obra ahora, en verano, por ejemplo, pues podemos llegar después del verano del año que viene, a tiempo, en que acaben ellos, nosotros ya la tendríamos lista, y entonces a partir del último trimestre del 26 estaría en condiciones de empezar a salir mercancías por el puerto. Porque vamos a solapar los dos, pero no vamos a llegar a tiempo. Es decir, ADIF va a tardar más, sí o sí, no es cuestión de tal. Bienvenido sea que acabemos y que tengamos en el segundo semestre todo listo y que podamos empezar a sacar mercancías, que el puerto necesita que eso ocurra, porque hay tránsitos que están esperando, hay empresas que están esperando el tren, y luego la terminal es importantísimo que esté, ¿no? Es clave para lo que nos va a venir. Va a llegar hasta la actual estación de ferrocarril. Claro, otro agravio comparativo con el resto de las ciudades gallegas, que es que Ferrol está descolgado de esa nueva estación intermodal, que también está como para reivindicar, que es retranquear la estación y ponerla en un sitio idóneo para que pueda ser intermodal. Somos la única ciudad, la única de las 7 grandes ciudades que no tenemos ese proyecto encima de la mesa. Además, aparte de que somos la 7ª ciudad, somos un final de línea importante, porque si hubiera una línea de verdad, yo soy de los que piensa que podríamos ser una gran ciudad dormitorio de La Coruña. Claro, yo también. Y porque estamos al lado. Es que no somos conscientes de que un tren que trabaje en unas frecuencias normales y con unas velocidades normales, podríamos estar perfectamente en 45 minutos. 45 minutos es lo que lleva el autobús. Por lo tanto, sería unas cercanías de Madrid-Las Rozas, no sería más. Por lo tanto, debemos de reivindicar eso. Y eso tiene que ir acompañado de una estación. Una estación que permita el cambio de modos de transporte, que eso es una intermodal. Una intermodal es un edificio en el que tú cambias de transporte sin salir del edificio, para que la gente lo entienda, ¿no? Y tenemos
una estación de tren, una estación de autobuses donde están, pues hombre, no creo que sea muy complicado hacer una inversión y hacerlo adecuado. Pero todo esto depende de Adif. Todo depende del Ministerio. Y del Ministerio de Transportes. Óscar Puente es el responsable, Partido Socialista en este momento. Óscar Puente, y eso depende de él. Es Ministerio y todo. El mayor problema que tenemos y lo que de verdad hace que nos hunda un poquito el desánimo en cuanto a todo lo que hablamos del ferrocarril, es que cada vez que, por ejemplo, el comisionado viene y cuenta algo, no da ninguna certeza. Es decir, si no nos olvidamos de Ferrol no está en la red básica, ya llega un momento que ya te da igual. Lo que necesitamos son certezas. Certezas es que nos digan si de verdad en algún momento, sea en el año que viene, el otro más, vamos a tener unos apartaderos de vía. Sí. Si en algún momento se va a cometer una actuación sobre esta vía, del montante que sea y reparando lo que sea. ¿En qué fecha vamos a tener el bypass hecho de Betanzos? Pues todas estas cosas valoradas con unas fechas y que tengan en su momento su partida presupuestaria en los presupuestos del Estado, eso ya nos diría algo. Pero no algo tenemos que nada nadie de eso. nos ha dicho. No tenemos nada. Y eso es lo peor. No tener nada de esto y no tener previsión de tenerlo es lo peor, porque no sabemos absolutamente nada. Y hombre, la expectativa es muy poca porque no hay presupuestos del Estado, ni hay previsión de que los haya, por lo tanto es muy difícil de que tengamos inversión. No hay que olvidar que la zona, el ramal de Ferrol, no está en la red básica. Y no estar en la red básica significa que los fondos europeos destinados a esa red, destinados al tren, van a ir todos a la red básica. Bien, ¿por qué no está en la red básica? No está porque en un momento, ahora hay un conflicto también con Vigo, en el que Vigo también dice que debería de ser puerto nodal. Bien. Todo esto tiene mucho que ver con decisiones políticas, porque en el momento que se decide... ¿Cuándo se excluye o cuándo se decide? ¿En qué momento se decide? Año 13-14 es cuando sale la programación de lo que va a ser el corredor. Sí. Y ahí hay que cumplir una serie de requisitos, pues hay que tener unos volúmenes de tráfico determinados, tal, bueno. En ese momento Ferrol es uno de los puertos que más tráficos de graneles sólidos, en el caso del carbón, movía de España. Y por lo tanto, sí, por esos datos deberíamos de estar. ¿Qué ocurre? Que, curiosamente, es una buena excusa además para hacerlo, la autoridad portuaria es Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao. Sí. Para lo que a lo mejor le puede interesar a uno es así, pero en este caso lo disgregan, y al disgregarlo, los volúmenes sólidos que mueve el carbón y que mueve a la vez San Cibrao, que entre los dos volúmenes sólidos estamos hablando de sobre los 10 millones de toneladas, claro, si los disgregas no son 10, son 5. Efectivamente. Pero... Entonces, quedas fuera. Básicamente, para que la gente lo entienda, esto es lo que ha pasado. Cuando Ferrol debería de estar por volumen, Autoridad Portuaria de Ferrol, por volumen... Pero si Ferrol es Ferrol-San Cibrao, lógicamente es muy mala fe el disgregar eso. Y luego hay otra cosa, que es que cuando se hacen estas valoraciones, y lo pone expresamente, hay que ver el futuro, por así decirlo, lo que vaya a venir, ¿no? Y hombre, tenemos que tener en cuenta lo que va a ser el puerto de Ferrol en unos años. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, no vale y eso mirar no el presente. Se tiene en cuenta. No. Entonces ahí hablas del 12-13. Ni hay vuelta atrás. ¿Quién es el ministro de Transportes entonces? ¿De quién depende esto? 12-13, ¿quién gobierna en ese momento en España? No me acuerdo. Pues yo no me acuerdo, pero vayan ustedes a la hemeroteca, 12-13, ¿quién gobierna? Independientemente de quién esté. Sí, porque son decisiones políticas. Independientemente de quién esté. Son cosas que hay que se podrían solucionar. El año pasado se pudo haber... ¿Se puede solucionar eso? Ahora yo creo que no. O sea, seguimos estando fuera de ese corredor. Yo creo que ahora no creo que se pueda. El año pasado había habido en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo había instado a que se había aprobado, no me acuerdo si fue una moción para recapacitar en este aspecto y tal, pero claro, luego llegan las votaciones y lo echaron atrás. Pero se había entrado en la posibilidad de que Ferrol debería de entrar dentro de este... O sea, que ahí con el ferrocarril tenemos un grave y serio problema, está ahí. Sí, pero no debemos de centrarnos en estar o no en el corredor. Sí. Porque al margen de no estar en el corredor... si un ministerio quiere invertir en una línea,
solo tiene que destinar partidas del presupuesto en hacerlo. Y Aquí, sí. en Extremadura o en donde sea. Y eso para nosotros sería suficientemente interesante como para... Mínimo que alguien nos diga qué hacer, o que nos diga cómo hacerlo, qué hacer, qué cantidades son y dónde tenemos que aplicarlas. Vamos a ver, eso por un lado. Entonces, pero eso condiciona a que un número importantísimo de empresas, que podría ser, porque Ferrol como puerto, ¿qué es la característica que lo hace especial a Ferrol como puerto? Y luego vamos con las empresas. ¿Por qué Ferrol es un puerto tan importante? ¿Por su situación? ¿Por su cómo es? Yo creo que los dos, Coruña y Ferrol, somos dos puertos importantes, primero porque los dos tenemos un puerto exterior muy bueno, con unas características muy importantes que no tienen muchos, sí. Y tenemos una situación geográfica especial, por así decirlo. Nos pasa por delante todas las líneas de transporte. Los dos somos además puertos muy complementarios, es decir, no somos competidores. Podemos ser competidores en el 30% de lo que hacemos, nada más. Y por lo tanto podríamos ser dos grandes motores de una gran comarca, que es la comarca de La Coruña y la comarca de Ferrol, que entre los dos hablamos de una cantidad de habitantes muy importante y sobre todo de industrias. Particularmente Ferrol, tenemos un puerto exterior que ahí sí que, por así decirlo, le podemos ganar a La Coruña, aunque sea un poco más pequeño, en que sí es verdad que técnicamente en diseño es mejor. Tenemos una operatividad mayor, tenemos mayor abrigo, tenemos calados muy similares y por lo tanto tenemos unas características ayudadas de las geográficas muy buenas para sacar mercancía, sobre todo a lo que tenemos delante, que es América sí. Y sobre todo Sudamérica. Claro. Ahí tenemos unos mercados importantísimos de exportación y sobre todo de importación de productos de allá. Y ahí tenemos que centrar mucho los tiros, sobre todo en los contenedores, que es donde tenemos que, a partir de que el tren esté, potenciar esta terminal. La terminal de Ferrol hay que tener los pies en el suelo y yo entiendo que en su momento se puede proyectar, bueno, pues tener lo que sea, pero después hay que volcarse en la realidad. Y si somos capaces de tener una terminal del norte de Galicia como tenemos la del sur, que es Vigo, eso sería espectacular para Galicia. Sí. Tener una terminal similar a Vigo en el norte. Eso sería espectacular. Porque Vigo mueve cuánto... Vigo mueve sobre los 200.000 teus. Sí. Vigo, claro, pero Vigo tiene una alimentación que son los automóviles. De los automóviles, claro. Y todo lo que le rodea, que vamos, perfecto y que dure muchos años, y nosotros tendríamos que buscar otros mercados. Pero el hecho de que entre los dos sumáramos una cantidad similar a Vigo, con que nos movamos como Vigo le daríamos a Galicia una potencia en contenedores muy importante que no tenemos. Solo tenemos Vigo, Villagarcía y Marín mueven cantidades pequeñas. Muy pequeñas. Nosotros ahora mismo menos, pero Ferrol tiene la potencialidad de llegar a ser esa. ¿Por qué? Por características técnicas de la propia terminal, calados, que aquí puede entrar cualquier portacontenedores del mundo, cualquiera, y que tenemos las líneas delante. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese aspecto. Y ahí falta el tren, que será un gran apoyo, y a partir de ahí trabajar en eso. Falta el tren y falta también suelo industrial idóneo para ser imán de esas inversiones, porque el suelo industrial, tú decías siempre, en todas las entrevistas que hemos tenido, siempre decías, sí, está el polígono del Pozo, y sí, que no está al tope, pero claro, está parcelado. Y entonces hay determinadas industrias que no les interesa que ya esté parcelado, les interesa a ellos contar. ¿Tenemos en este momento en Ferrol suelo industrial de esa categoría? No parcelado y grandes dimensiones. Claro, lo que nos ocurre es que cuando hacemos un polígono y lo parcelamos de esta manera, y se puede uno fijar en el polígono de Río do Pozo, el polígono de Vilar do Colo, el asentamiento suele ser de empresas pequeñas, claro, lógicamente. Cuando viene una empresa grande, que son muchas de las que demandan el puerto, piden suelos en cantidades importantes, no piden 4 o 5.000 metros, piden 40 o 50.000. Entonces, cuando vas a un polígono de este tipo, no hay parcelas de esos niveles, entonces a lo mejor tienes que coger 2 o 3. A veces con nosotros hablan empresas que necesitan 150.000 metros. 150.000 metros no existen trozos de ese tamaño, por así decirlo. Los polígonos deberían de ser a granel, es decir, deberían de ser
A un gusto suelo de industrial consumidor, y luego ya se parcelará y se con va la- parcelando conforme dependiendo vas de vaya pidiendo. cogiendo cada empresa. Y es imprescindible que eso nazca alrededor de un centro logístico como es el puerto de Ferrol. No solo Ferrol, pasa en Coruña, pasa en Vigo, Sí, pasa en sí, todos sí, los sí, sí, sitios. sí. Es imprescindible el suelo industrial alrededor. Cuanto más nos alejemos, bueno, puede tener puede ser peor, pero si de verdad hay tren, tampoco. Podemos abrir todavía más el hinterland al que nosotros llegamos con esto, ¿no? Y es muy importante. Y Ferrol tiene que buscar ese suelo y ese suelo lo hay en Ferrol. Se está trabajando en él. Tenemos Mandiá Mandiá, y tenemos Leixa. puede haber la opción de Leixa, pero Sí. lo que más tenemos mirado o pensado que podemos intentar ver cómo lo avanzamos es Mandiá. Y a partir de ahí empezar con una pequeña bolsa de suelo e Sí, sí. iremos creciendo conforme a la demanda que haya. Pero suelo, como he dicho, en el que se vaya cogiendo según una empresa necesite los metros que necesite para funcionar. Claro, porque vosotros en este momento también hacéis la función de captadores de grandes industrias, porque os viene muy bien por el movimiento del puerto, pero también, y a Ferrol le viene bárbaro porque sois... Es al revés, nosotros no necesitamos captarlas, ellos necesitan al puerto. Ah, bien. Entonces nuestra función es servir a las empresas de apoyo, no tenemos otra función. Nosotros no tenemos que buscar negocio, porque el negocio lo tienen que desarrollar las empresas utilizándonos a nosotros para ello. Porque, repito y lo diré siempre, que nosotros no somos ni creadores de riqueza ni creadores de empleo. Los que son las empresas y los inversores que están detrás de las empresas. Y nosotros somos una administración que tiene que dar todas las facilidades del mundo, dar sus espacios y sus infraestructuras, todo lo que tengamos, al desarrollo de la empresa, sea de lo que sea. Sí. Y eso es dentro del recinto portuario y ahí le damos suelo, aparte de los servicios, y luego toda la periferia donde exista suelo industrial, nosotros tenemos que darles todo el apoyo que necesiten para utilizarnos. Ese es el concepto de que el puerto tiene que ser un órgano instrumental que tiene que utilizar la empresa para desarrollarse. Y a partir de ahí vendrá la riqueza. No existe otra fórmula de que esto sea así, no hay otra. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer inversión. Y tenemos que hacer inversión en mantenimiento de infraestructuras, sobre todo, sí, porque ya tenemos unas infraestructuras importantes. Los puertos a lo largo de los años, la infraestructura portuaria española es buena, es muy buena, tenemos grandes puertos, grandes abrigos, grandes dársenas, bueno, ahí estamos bien, hay que mantenerlas para dar un servicio óptimo, hay que mejorar en muchos aspectos de este tipo, comunicaciones, ya hemos hablado del tren, importantísimo, nosotros ya tenemos carretera, buena carretera, sí, bueno, nos falta el tren, cumpliremos también ese aspecto. Y hay un hándicap que tenemos ahora y que viene ligado a la transición energética, que para todo lo que hagamos necesitamos energía. Y ahí es donde tenemos uno de los mayores cuellos de botella que vamos a tener en este país. Energía eléctrica. Energía eléctrica. Es uno de los mayores cuellos de botella que va a tener este país en pocos años, porque no estamos desarrollando las redes de transporte de energía en consonancia a lo que necesitamos. Y hay muchísimas inversiones, la mayoría, que necesitan esto. Y no hay. Por ejemplo, los puertos vamos a ser uno de los grandes demandantes de energía de aquí en unos pocos años. Todas las autoridades portuarias de España. Sí. Por ejemplo, cualquier empresa que quiera de nuevos combustibles, desde plantas de hidrógeno, amoníaco, lo que sea, que se quiera colocar en algún sitio, necesita una conexión eléctrica potente, porque son grandes consumidores de energía. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, una norma europea que nos dice que en el año 2030 tenemos que conectar a corriente los transatlánticos que lleguen al puerto. Cuando llegan al puerto tienen que parar máquinas y conectarse a energía. Un transatlántico de un tamaño normal, de los que vienen a Ferrol, un tamaño medio, aproximadamente consume 20 megavatios hora. Por lo tanto, nosotros tenemos un proyecto de fotovoltaica en el que vamos a producir 20 megavatios, para que la gente se dé idea de lo que consume. Y podemos llegar a picos de que un barco de los grandes que han venido aquí, estos grandes MSC grandes que vienen, esos podemos estar cercanos a los 30. Es un consumo brutal, que no tenemos capacidad de sacarlo, porque no tenemos capacidad de tirar de red más. Va a haber un problema en este aspecto,
porque necesitamos alimentación, y esa red es un problema importante en esto y en cualquier empresa que se quiera instaurar, porque todas necesitan energía. Todas, incluidas las plantas de hidrógeno, tienen un consumo energético enorme. Y la red eléctrica es como, para que la gente lo entienda, el símil puede ser un símil de una carretera en el que caben tal, pero hay uno más fácil que es en una habitación, a una habitación llega un cable y en esa habitación yo instalo 4 enchufes. Si yo pongo en un enchufe un secador, en otro una fiambrera, en otro conozco 4, los 4 enchufes están completos. Si quiero conectar otra cosa, no tengo dónde conectarla. Red eléctrica funciona igual, es una red que viene con un cable, para que la gente lo entienda, un cable, y hay una subestación. Esa subestación puede conectar X vatios o 4 cosas, ¿vale? La quinta no la puedes conectar. Por lo tanto, si no ampliamos... Y tienes que ampliar entonces si no ampliamos para conectar la quinta y la sexta, no se van a poder conectar. Y en sentido inverso exactamente igual. Si yo tengo una subestación con una capacidad determinada, y yo aquí coloco un generador de energía, el que sea, fotovoltaico o eólico, cuando tenga que verter a red tampoco va a poder, porque la red no puede ni sacar ni meter, porque está llena. Y esto va a ser un gran problema que vamos a tener. Hay que multiplicar la inversión en red eléctrica en España. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos con el tema de las energías. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa, y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Volvemos a la energía, que parece ser la clave para que sigamos funcionando
esto parte de Red Eléctrica Española. Y Red Eléctrica Española tiene, bueno, por los presupuestos generales del Estado, le dan ahí un dinero que tú dices que este año, por ejemplo, pues han gastado, se han quedado sin invertir, pues una serie de... Vamos a ver, Red Eléctrica Española tendría posibilidades para solucionarnos este problema. Hombre, debería de No te digo en el puerto de Ferrol, pero me la imagino inversión. que los 28 puertos del estado de Ferrol están en la misma condición. No, las 28 torres portuarias tenemos el mismo problema, y es que en general las redes eléctricas de los puertos somos muy deficientes, porque también es verdad que nunca las hemos necesitado, pero la planificación energética es lenta. Sí. Entonces, si no se avanza mucho ahora, y no se está avanzando, va a haber un cuello de botella importante dentro de unos años. Y, desde luego, cumplir en el año 2030 lo que nos están pidiendo es inviable. Es inviable. De hecho, nosotros, el puerto, tenemos, como todo el mundo sabe, un faro verde, que es un sistema energético que estamos generando para tener autosuficiencia. De ahí sacaremos una serie una potencia determinada entre la fotovoltaica, veremos si la eólica o no, etcétera, que vamos a sacar, y lo vamos a hacer de autoconsumo. Y solo lo podemos hacer de autoconsumo. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de verter lo que no consumimos a la red. Efectivamente, ¿qué es lo que tú decías? Eso a nivel interno. Entonces ahí vamos a intentar consumir lo que podamos producir nosotros mismos, sí, vale, pero no va a llegar. Por tanto necesita un consumo muchísimo mayor. Ese consumo muchísimo mayor, que ahora mismo nos lo está alimentando lógicamente Red Eléctrica, se va a multiplicar. Por lo tanto, no vamos a tener capacidad de suministro de red. Y ahí es donde entra que Redeia, que es Red Eléctrica Española, tiene que multiplicar esa inversión en la expansión de la red que tenemos, con las distintas subestaciones en los puntos que se necesiten, para hacer todas las inversiones que se necesiten a nivel Galicia y a nivel España, porque tenemos muchos proyectos en Galicia que tienen ese problema. Sí. Y eso es, de todo lo que nos viene, posiblemente el mayor cuello de botella. Y si lo hacemos bien, podemos llegar, porque los temas derivados del hidrógeno van lentos, muchas cosas derivadas de las nuevas plantas de hidrólisis tienen un consumo elevadísimo, pero tienen unos plazos de instauración largos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer ya de una vez, entrar ya en la multiplicación de la red, para que podamos llegar en su momento y poder alimentar todos estos proyectos. Claro, porque una cosa es las autopistas por las que va la energía, correcto, que es lo que son las infraestructuras que están llenas y hay que necesitamos más, pero por otro lado luego tenemos la energía que va a ir por esas redes. Entonces tú me hablabas de la eólica y la fotovoltaica. La fotovoltaica, hablábamos antes fuera de micrófono, ha caído una barbaridad por todas las borrascas que estamos teniendo y por todo esto, y es difícil de acumular. La eólica veremos, pero se está dejando de lado a la clave de todas, que es la energía nuclear. Y lo que sorprende es que la señora esta Rivera, que aquí era una adalid en contra de la energía nuclear, no hace nada más que llegar a Bruselas y en este momento firma el acuerdo con Alemania, con Francia, porque las centrales nucleares allí han dicho que de clausurarlas, nada. Y aquí en España seguimos con el plan de cerrar nuestras centrales nucleares, pero esto no es un disparate. Bueno, es una decisión, como todas las que ha habido en esta transición, yo creo que precipitada y errónea, y que tenemos que ver si de verdad tenemos asegurada el suministro si eso ocurriera. Porque el año pasado, en diciembre, 2 veces, y otras 2 en el resto del año, en España se mandó parar a las grandes empresas por culpa del suministro energético. ¿Por qué? Si hay las fotovoltaica y la eólica, que son las que nosotros produciremos en el puerto y que las consumimos al momento, porque hay que consumirlas al momento. Porque no se pueden almacenar. Correcto. Entonces, si hay un bajón importante por ejemplo, calma de viento o no hay sol, baja muchísimo esa producción y tenemos que ver si lo que hay del resto llega. Ese es uno de los problemas que podemos tener. Y ahí es donde tenemos que actuar. Y en la parte que nos corresponde a nosotros, nosotros necesitamos inversión en red eléctrica para todas las empresas que vayan a venir. Tenemos varios proyectos que necesitan energía y que van a depender de esto, nosotros y los demás. Y luego necesitamos
si nos obligan a hacer algo, como son el tema de los OPS, que es, como he dicho, enchufar los barcos, Sí. tanto portacontenedores como cruceros, a corriente cuando están atracados, que alguien valore en La Coruña, cuando entran 3 a la vez, o en Vigo, ¿Cómo se enchufa? cuánta potencia necesitan. Pues eso es algo que hay que solucionar y que no llega con montar plantas fotovoltaicas ni llega con energía eólica, porque se mueven por picos. Si el día no es bueno, no puedes Exacto, estás enchufarlo. condicionado al clima, Exactamente. Entonces, totalmente. tiene que haber eso, y eso va a ser quizá, de todo lo que tenemos, el mayor problema, porque el tren, aun siendo un problema, la mercancía puede Claro. seguir saliendo. Claro. Sí, sí, Hablo sí, de sí, mercancías. sí, sí. Pasajeros es un problema, Sí. pero las mercancías no lo es tanto. Pueden seguir saliendo y puede haber bueno, pues un tráfico de mercancías. Podría ser más competitivo, pero bueno, puede haberlo. La energía puede llegar a ser un punto clave que cierre el cuello y nos estrangule, a todos, a las inversiones Sí, sí, sí. y a los propios puertos. Y los puertos tenemos además que de una vez por todas debemos de intentar ser, que podamos conectarnos nosotros directamente. Es decir, para solicitar una posición de red tienes que tener una solicitud. Es decir, yo soy una empresa que quiero instalarme aquí y necesito gastar 1 gigavatio. Pues tengo que solicitar esa posición para que Red Eléctrica lo estudie, También a salga Red a concurso, Eléctrica. todo Red Eléctrica. Mira qué importante Red Eléctrica y estaba, De lo más había importante, pasado de lo más desapercibida. Aquí importante. no sabíamos lo que era Red Eléctrica. Y esa posición tiene que salir, pues si hay más de un peticionario, pues hay un, Sí, bueno, sí. como todo, ¿no? Sí. Y se tendría que hacer esa posición. Hay entidades como ADIF, y como es lógico, que no tiene que pasar esa tramitación. ADIF, si tiene que meter corriente en una vía del tren, lógicamente la tiene. Sí. Se le da automáticamente. Pues los puertos, como administración, también tenemos que tener esa posibilidad de ser directamente solicitantes de energía. Eso es importantísimo, porque si no, solo lo van a poder pedir a aquella empresa que venga a colocarse dentro del puerto. Y eso es pues, una locura. ¿No? Y esa es otra de las grandes cosas que estamos peleando y que estamos reivindicando, que tiene que ser así, que los puertos seamos solicitantes de conexión a red, Vosotros como entidad. ¿Y a quién se lo pedís? ¿A Transportes? No, a Red Eléctrica. Ah, directamente a Red Eléctrica. Y Red Eso se tiene que hacer escucha. con Red Eléctrica, que es el organismo, claro, organismo que está destinado a la distribución de las redes eléctricas en España. Es algo que no se le da importancia, pero es muy, muy, muy importante. Muy importante. Hombre, es fundamental, porque es importante. la alimentación de todos de estas empresas, fíjate. No, para que, bueno, un ejemplo para que la gente se dé cuenta, ¿no? Nosotros montamos un parque eólico en el mar, nosotros, sí, quien sea, esa evacuación no la hay. Esa evacuación tiene todavía que existir. Es decir, se hará en el momento que llegue esa eólica, pero si colocas un parque ahí, obviamente tiene que haber una conexión a una subestación terrestre. Evidentemente. Pues esa subestación terrestre no existe. No existe, tiene que existir. Claro. Aún no la hay. Tendría que existir. Me refiero como que lo tome la gente como un ejemplo del desarrollo que tiene que tener la red eléctrica española para eso. ¿Y quién dirige Red Eléctrica en este momento? Porque yo me voy a empezar a informar. ¿Quién lleva? Porque me imagino pues que es el ministerio, como es. Bueno, sí, pero yo a lo que voy, que es mi horror, es que en vez de estar en manos de técnicos, seguramente está en manos de políticos, Red Eléctrica, sus consejos de administración y todas sus historias, y con este problema que nos ponen encima de la mesa, en vez de solucionarlo, pues parece ser que nos lo van a complicar más. Bueno, porque tal y como estamos es un problema, ¿no? Son las carencias que yo tengo que reivindicar, que son las carencias que el puerto va a tener. Sí. Hemos hablado del tema ferroviario, y el otro gran carencia que vamos a tener es energía eléctrica. Y prácticamente es extrapolable a todas las autoridades portuarias. Bueno, pues esto sí que nos deja preocupadísimos, pero ahora vamos a tocar otro tema que ahora sí que nos encanta, que también nos encanta. Hablamos de economía, pero ahora vamos a hablar de belleza, Y si ustedes están viendo el puerto de Ferrol últimamente, pues ha ganado en belleza una barbaridad. Habéis hecho una obra francamente fantástica, habéis hecho esos aparcamientos que eran súper necesarios, tirando los galpones aquellos de la entrada, bueno, ha quedado estupendo, pero es que ahora creo que hay
unos nuevos proyectos con eso de Ferrol al mar y tal. A mí me han hablado, no sé si estoy yo si es o no es, de que uno de los proyectos que tenéis es eliminar el relleno que hay, nos situamos en la Cortina, el náutico, la Cortina, y ese pequeño aparcamiento, y eso hay una muralla, y esa muralla, ¿cuál va a ser el proyecto que tenéis en el puerto para ahí? Vamos a ver, nos queda por arreglar desde la fachada, desde el baluarte, ¿Sí? toda la fachada de nuestros Sí. edificios, incluido el antiguo yates, el Marushaina, Sí, que ¿es que hay vuestro? que olvidar, que es del puerto. Y luego nos queda, ese sería un proyecto, Sí, y luego el otro va a consistir en toda la parte frontal de los bares, farmacia y de todos los perfecto, bares, sí, y la cortina. bien, En la parte nuestra, lo que vamos a hacer, la primera parte, lo que vamos a hacer lo primero es poner unas escaleras mecánicas que suben arriba. Solo de subida, porque de subida y de bajada, la verdad es que es un coste muy elevado y no creo que tampoco sea necesaria. La de bajada, por detrás, andando por detrás de la autoridad sí, portuaria, es accesible para perfectamente, personas mayores y para todo, es muy cómodo. sí, La subida no. no, Entonces, va a haber escaleras de subida. bien, Toda la zona de delante de la autoridad portuaria de los dos edificios, incluido el Marushaina, no va a tener aparcamiento ajá, y lo vamos a hacer. Es verdad que ahí tenemos que reservar unas plazas para la autoridad portuaria, tiene sí, que haber unas plazas oficiales por visitas, por lo sí, que sea, eso sí, es así, es un necesario, edificio oficial, pero lo demás van a desaparecer. Es decir, no va a haber plazas reservadas para trabajadores de la autoridad portuaria. Los trabajadores de la autoridad portuaria van a poder aparcar dentro del puerto, si quieren, bien, y si no, pues como los demás. Eh, Eso vamos, por lo tanto, a ganar mucho zona espacio, peatonal, sí, ¿vale? Luego tocamos la zona de los bares, ahí también vamos a ganar mucho espacio peatonal. porque suprimís el Vamos aparcamiento, a suprimir el aparcamiento en batería y lo vamos a dejar en línea, pero solamente para carga y descarga y para darle un servicio a la farmacia con una plaza. La farmacia tiene que tener una plaza, bien, lógicamente, de servicio y bien, luego carga y descarga, porque los vecinos que viven ahí tienen que poder parar a bajar la sí, compra o a bajar una persona o lo sí, que sea. sí, Y ahí remodelaremos todo con el mismo, dejar todo como lo demás, no vamos a inventar nada nuevo, menguaremos el tamaño de carriles igual que hicimos en el otro lado a 3 metros, suficiente, y luego toca la cortina, y la cortina, la idea de la cortina, y que aún estamos barajándola, es, lo primero vamos a recuperar un poco el foso del Arsenal, porque es verdad que ahora mismo la altura a la que está el muro del Arsenal es deficitaria, es muy bajo. Entonces vamos a intentar recuperar un poquito el foso, darle otra vez lo que era, y recuperar toda aquella zona, que es una zona de paseo extraordinaria, extraordinaria. y vamos a intentarla poner al mismo nivel. A Y nivel de luego, abajo, de la rampa, no, a nivel, toda al mismo nivel. Ahora están en muchos escalones, sí, sí, entonces sí, vamos sí, a intentar hacerlo, pero vais a bajar la cota manteniendo el adoquín, de ese, sí, mantener el adoquín y el resto igual que hicimos en lo otro, ¿no? mm. Y darle mucha vida para, Y bueno, para suprimir ese aparcamiento, suprimirlo. sí, Y ahí vamos a intentar que haya más hostelería. A ver cómo ah, lo hacemos también hay, para que ahí intentar que haya más hostelería. Esto es la idea y ahora veremos los proyectos cuando los tengamos. porque estáis recibiendo proyectos, No, tenéis, vamos a redactarlos, pero son las ideas y a ah, partir de las ideas veremos a ver qué sacamos y cómo se ve, ¿no? Pero la idea principal de cómo va a terminar el puerto es esa. Dar mucha amplitud, que es lo que hemos conseguido con las otras obras, sí, espacios abiertos, espacios para pasear por cualquier lado y sin perjudicar los coches. Los coches tienen un carril más que suficiente con 3 metros, porque a la velocidad que van es más que suficiente. sí, sí, Si en un momento dado hay un transporte especial, por algo es zona de servicio del puerto, se corta de un lado y de otro, pasa el transporte y se acabó. sí, Y no es ningún problema. sí, No tienes que tener un carril de 4,50 m por si algún día pasa algo. No, claro, no es así, ¿no? Porque además no es necesario. Y vamos a buscar, o queremos buscar eso. Y luego tenemos que ver el tema de las terrazas con la hostelería, de porque se cómo lo hacemos. aumentaría la terraza Se al aumentaría, disminuir el se aparcamiento, aumentaría y la desplazaríamos un poquito. ajá,
Pero bueno, es un diseño que todavía hay que verlo y yo voy a hablar con la hostelería, por supuesto, y bueno, a ver si somos capaces los proyectos de tenerlos en verano y después del Sí. verano verlo con ellos y a ver qué les parece, y porque algo tiene que decir la hostelería. Nosotros no somos quien de obligar a nadie a invertir dinero, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo lo hacemos y luego a ver cuándo somos capaces de ejecutarlo. Bueno, pero de momento lo que se ha conseguido es que el puerto, que antes era un muelle y era una zona residual de la ciudad, en este momento es una zona de paseo y es una zona de terrazas, es una zona turística, es una zona preciosa, porque además con la ordenación, tal y como está ordenado, está impecable, y yo creo que, bueno, ahí le da vamos, ha cambiado la imagen de Ferrol, pero una barbaridad, ¿eh? Yo creo que cuando esté acabado todo, a ver Sí, cuándo está, la sensación que tiene que dar es la que pasó más o menos en Coruña con la Marina, sí, que es abrir. De verdad, ahí de verdad va a ser abrir Ferrol al mar. sí, sí. Ahí va a serlo. Aparte de todo lo que se va a empezar a hacer ahora, que también va a ser, yo en el momento que se toque la muralla, va a ser un antes y un después, ¿no? ¿Tú crees, verdad? Sí, La sí, muralla va esa, a ser sí. un antes. La continuidad, lo nuestro tiene la continuidad ahora y la va a tener en breve y ya se va a ver. Entonces yo creo que va a haber un cambio importantísimo en la ciudad en los próximos 2 años, 3 años. Eso es básico, Va a ser un cambio importantísimo. La sí, primera imagen es la nuestra, sí. pero tiene una continuidad y la va a tener. Y al final, de verdad, vamos a ver que sí que se abrió la ciudad al mar, porque ahora mismo la sensación que me da a mí cuando veo bajo de mi despacho es que hay más amplitud. Sí. Es el mismo espacio, solo que al ordenarlo hay más amplitud. Eso pasa en una habitación cuando Sí, ordenas las cosas. Parece más grande y tienes lo mismo. sí, sí, Esto sí, es sí. igual. Hemos conseguido hacer lo mismo. Y yo creo que vamos a ver el verano cuánto hemos ganado para actos, que Sí. creo que mucho, porque tenemos más espacios para albergar cosas, más espacios un poquito más grandes. Entonces, a ver cómo sale el verano, a ver si sale buen tiempo y también tienen suerte también un poco la Que hostelería, ahí hay porque muchas cosas, muchos guiños, ¿no? A la gente, la hostelería es también. que, Hay... por ejemplo, la hostelería, yo creo que la hostelería es la base del puerto. Sí, Fíjate sí, cómo te lo digo, porque la atracción del puerto, por muy bonito que sea, es poderte sentar al sí, sol tomando algo. sí. Y eso es una atracción tremenda. La hostelería no lo ha pasado bien en las obras, sobre todo algún local. Por lo tanto, a ver si este año les sale mejor. Pero no es concebible una apertura tan grande sin haber unos buenos locales donde tomarte algo y donde estar. Estar en el puerto de Ferrol al sol un día a las 4 de la tarde es una Es un maravilla. privilegio, eso es Es una una maravilla. maravilla. Pues eso es lo que tenemos que defender y lo que tenemos que darle vida, Bueno, ¿no? otro gran edificio que ya es vuestro Sí, y es magnífico, es el antiguo edificio de aduanas, sí. que es una verdadera preciosidad. Y ahí, ¿qué proyecto tienes tú para ese Ahí está, edificio? está la obra adjudicada, ya se ha prestado plan de seguridad, todo, ya ha estado la empresa viendo por dentro. Las obras, ya cuando era profesional de esto, a mí me gusta sentarme un poco y ver un poco antes, pensar un poco antes de empezar a trabajar, ver si de verdad con todo lo que va en proyecto es real Sí, y si no, qué hay que hacer para que todo sea tal. Entonces, pensar un poco, vamos a ver cómo hacemos. Hay unas paredes que vamos a tener que sujetar porque están deterioradas. Bueno, pues todo esto es lo que se está haciendo ahora. Y la obra va a ser visible para que la gente se dé cuenta ya. Cualquier día están los andamios y estamos con ello. La obra dura 1 año y poco. Yo creo que el verano del año que viene puede estar lista. ujú, Va a ser uno de los edificios, yo creo que es uno de los edificios que más se presta a esto, de Ferrol, es a precioso. remodelarlo, Sí. y yo creo que va a tener una imagen espectacular, ¿no? Vamos a mantenerlo como los otros, en fachada, de color me refiero, va a ser igual que la autoridad portuaria Blanco, y va a ser la misma terminación de fachada, creo que es lo más bonito, a mí desde luego es lo que más me gusta. y yo creo que tenemos un gran edificio emblemático en Ferrol para... ¿Y qué queréis? ¿Y a qué Lo estamos usos? viendo que No, podemos tú hacer, no va a sabes de ser momento. público 100%, Sí, no vamos a meter ni oficinas del puerto, no vamos a hacer nada de eso. Y vamos a ver qué uso. Hemos estado hablando con el Concello también, porque lógicamente los servicios que damos en general todos no vamos sí, a solaparnos, no vamos a sí, hacer cosas iguales, ¿no? sí. Y bueno, estamos pensando qué podemos meter allí y bueno, es una de las cosas que
la inauguración de la sala de exposiciones, hay dos cosas que es algo que tengo todavía por cumplir, ¿no? Y una es la inauguración del tren, esa es la primera, porque es la que a mí bueno, más me llena profesionalmente y porque era un gran problema que había aquí. Uf, y el otro es aduanas, porque es verdad que es un edificio que tiene algo especial y me gustaría inaugurarlo y dedicarlo a algo, ¿no? Dejarlo hecho. Pues ojalá que pueda ser el año que viene. Sí, no, aduanas desde luego y el tren también. El 26 es tu año mágico. También. Porque siempre dijiste, esto se empezará a ver también el despegue de los resultados buenos del puerto, que tú decías, hemos tenido un momento bajo, a ver si conseguimos que empiece a variar. Ahí a lo mejor nos metemos más en el 27, pero bueno, porque sí, porque es normal, ¿no? Date cuenta que las terminales de líquidos se acaban en el 26, las obras, entonces en el 27. Pero sí que creo que el punto de inflexión en que la curva empieza a crecer del puerto va a ser entre este año y el que viene. Que luego la curva sea muy pronunciada, o sea, que crecemos mucho, crecemos menos, ya se va a ver en el 27 y en el 28, con todo lo que hay, ¿no? Con todos los proyectos que tenemos. Pero yo siempre dije que el 26 tenía que ser un año clave. Finalización del tren, las obras de la fachada marítima, empecemos o no las otras obras de la fachada, hay muchas cosas que suman y que nos da esa fecha, ¿no? Pues, Fran, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que ha sido muy ilustrativa, nos has puesto todo encima de la mesa. Yo no sé si se ha quedado algún tema, pero sí, mejor que se quede algún tema, porque dentro de 2 meses y pico o así, me encantaría que volvieras y que para que nos sigas contando esto, porque ¿sabes qué pasa? Que es que Ferrol, que es una ciudad que lo ha pasado muy mal, y tú lo sabes muy bien, y como ferrolano, y tú sabes perfectamente que, claro, estas cosas que tú nos cuentas, y además sin ningún tipo de publicidad, porque tú siempre eres una persona que te gusta a tiro hecho. No te gusta hablar de grandes cosas, sino cuando las cosas ya están. Y creo que nos hace muchísima falta porque es optimismo. No sé quién decía que el optimista es el que mira a los ojos y el pesimista es el que mira a los pies. Yo creo que mirémonos a los ojos y yo creo que Ferrol está en un buen momento. Yo creo que sí. Ferrol tiene que empezar a creerse que puede ser lo que fue. Es verdad que no vamos a vivir de lo que vivíamos, y en el buen sentido mejor, pero Ferrol tiene que volver a ser una ciudad como fue. Y para eso tenemos que ser primero los que vivimos en Ferrol, o los que nacimos en Ferrol, o la periferia de Ferrol incluida, los que nos lo tenemos que creer y apostar porque las cosas se vayan haciendo poco a poco. En Ferrol nos han engañado muchas veces. Sí, muchas veces. Demasiadas. Con cuando... grandes inversiones, ¿verdad?, que nunca vinieron, con grandes proyectos. Eso es una premisa en la que yo no creo. Yo tengo claro que para que vengan inversiones tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber confidencialidad con las empresas, con los inversores, y eso significa tener la boca muy cerrada. No puedes perder la confianza de un inversor, ni se puede hablar antes de tiempo. Entonces, todo lo que se trabaje, hay que trabajarlo en silencio y ya se dirá lo que viene o lo que no viene, lo que hay o no, lo que no hay. Y si no trabajamos de esa manera, todo van a ser, como siempre, bulos y van a ser siempre burbujas, como nos han contado durante muchos años, cosas que van a venir, que no van a venir, y al final, si hacemos una recopilación hacia atrás, desde que yo salía de mi casa al colegio y pasaba por las grilleras de la Policía Nacional en plena reconversión, que me conocían todos los policías ya, hasta ahora que alguien analiza la situación de Ferrol, qué nos ha pasado, y esto hay que darle la vuelta, y solo se le da la vuelta trabajando bien, es decir, sin contar milongas a la gente, trabajando, y las cosas cambian, que es como se dice, y reivindicando lo que es nuestro. Hay que reivindicar el tren, el trato que tenemos, hay que reivindicar la intermodal, hay que reivindicar todo lo que tengamos que reivindicar. Y la única manera de hacerlo. Y yo creo que ahora Ferrol va a tener un cambio grandísimo con lo de abrir Ferrol al mar. Aunque nos parezca banal, es importantísimo, porque nos va a dar ilusión, y la ilusión es la base de trabajar. No conozco a nadie que trabaje bien
mal a Sí, no, gusto. ¿verdad? Sí, uno está ilusionado. Entonces, si de verdad tenemos esa ilusión y tenemos esa, bueno, ese futuro de ciudad en la cabeza, nos irá bastante mejor. Pues Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.